La Universidad de Panamá ha organizado la presentación de la conferencia titulada El poder del lenguaje frente a la violencia económica contra las mujeres. Esta actividad académica es organizada en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas en Panamá, con el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá y el cordial apoyo de la Embajada de Francia en Panamá, con el propósito de sensibilizar y promover el debate sobre las formas de violencia que afectan a las mujeres y cómo el lenguaje puede ser una herramienta clave no solo en su prevención, sino firmemente en su erradicación. Nos complace saludar en esta mañana con especial deferencia a su excelencia, Ruth de Amorim, embajadora de la República de Francia acreditada en Panamá, a su excelencia Ana Patricia Graza, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá, a su excelencia Mirtia Borisov, secretaria general del Ministerio de la Mujer, en representación de la señora ministra Niurka Palacio, a la doctora Araceli de León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, a la honorable señora Dayanara Salazar Medina, coordinadora de programas para Panamá de ONU Mujeres, a la honorable señora Susana Reina, directora de Feminismo INC, a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas que nos acompañan, a las autoridades y representantes de instituciones y organizaciones en pro de los derechos y la lucha contra la violencia y discriminación de las mujeres, a todos nuestros invitados especiales, señoras y señores. Damos inicio al programa con palabras de bienvenida a cargo de la doctora Araceli de León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y a todos. Me acojo a los saludos protocolares. Quiero expresar mi más profunda satisfacción por el apoyo que hemos recibido tanto de Naciones Unidas en Panamá y de la Embajada de Francia, que ahora verán, tienen una excelente propuesta para el mundo de las relaciones exteriores, la diplomacia feminista, que es algo que tenemos que adoptar y desarrollar, así que estén bien atentos. Quiero señalar que, bueno, como saben, hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y tenemos que tener presente que la violencia contra las mujeres y las niñas no solo es física, que es tal vez lo más peyorativo, lo que más se resalta. La violencia contra las mujeres es estructural, económica, política y toma múltiples formas. Pero como a mí no me corresponde dar los discursos, solamente voy a darles la más cordial bienvenida a todas y a todos en la Universidad de Panamá a nombre de nuestras autoridades y seguras de que podemos ser, como dice nuestro lema, faro de la nación. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su mensaje, doctora Araceli de León. La Universidad de Panamá resalta la importancia de la educación en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la relevancia de espacios como este para el intercambio de ideas y la promoción de acciones concretas en favor del derecho hacia las mujeres. En estos momentos tendremos un mensaje a cargo de la secretaria general Mirtia Borisov en representación de la ministra del Ministerio de la Mujer, Niurka Palacio. Por favor, fuerte aplauso para ella. Muy buenos días a todas y a todos. Me acojo a los saludos protocolares y reciban un cordial saludo y afectuoso de nuestra excelencia Niurka del Carmen Palacio, ministra de la Mujer de Panamá,
presidenta de la Comisión Interamericana de las Mujeres CIM-OEA y presidenta pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamericana y República Dominicana, COMCA, quien lamentablemente no pudo asistir por compromisos previos. Es un honor dirigirme a todos ustedes en este foro Tejiendo Igualdad, desmontando violencias cotidianas, en mi calidad de secretaria general del Ministerio de la Mujer. En la actualidad, la violencia de género ha sobrepasado los espacios físicos. Hoy, las mujeres, jóvenes y niñas se ven cada vez más expuestas a nuevas formas de agresión a través de los entornos digitales. La tecnología, aunque ofrece importantes oportunidades, también ha facilitado el aumento de la ciberdelincuencia, identificando el alcance y la gravedad de los ataques contra la violencia. La violencia, el género digital, tiene un profundo impacto en los derechos de las mujeres y su bienestar integral. Sus manifestaciones son diversas y cada vez más complejas. Entre ellas se encuentra la difusión de las imágenes sin consentimiento, ciberacoso, el chantaje sexual, el grooming, conductas en que muchos países ya cuentan con regulación específica para su sanción. En nuestro país, aún no contamos con un marco regulatorio integral que aborde de forma específica la violencia digital. No obstante, se han dado pasos importantes como la reciente aprobación de la Ley 478 del 2025, que introduce formas sustanciales al Código Penal panameño para enfrentar los desafíos en entorno digital. La Ley 478 del 2025 actualiza el marco jurídico panameño frente a la criminalidad digital, alineando a Panamá con estándares internacionales y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante ciberamenazas. La violencia digital afecta de manera desproporcionada a mujeres con alta visibilidad en Internet, como jóvenes, periodistas, políticas, activistas, defensoras de los derechos humanos, quienes enfrentan ataques coordinados destinados a silenciarlas y desacreditarlas. También corren riesgos las mujeres con acceso limitado a la tecnología, especialmente en áreas rurales, y con pocos recursos debido al control que ejercen los agresores sobre sus dispositivos y su menor alfabetización digital. Esta forma de violencia tiene un impacto profundo en la salud, el bienestar y la seguridad de las víctimas y puede trasladarse al mundo físico mediante acoso, vigilancia, control e incluso femicidio. Además, restringe la participación pública y el liderazgo de las mujeres cuyas voces resultan silenciadas o censuradas. En el Ministerio de la Mujer trabajamos para mejorar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en todos sus entornos. En materia digital contamos con diversas herramientas que fortalecen la atención, la prevención y la respuesta ante situaciones de violencia. Las herramientas digitales son las siguientes. Alexa Ayuda. Está diseñada para reducir barreras de comunicación, facilita un primer contacto inclusive mediante el uso de lenguas de señas panameñas, aprendida por el personal que atiende a las mujeres con discapacidad auditiva en busca de apoyo. La línea de orientación 182, disponible las 24 horas, 7 días a la semana, brinda atención confidencial y gratuita a mujeres de víctimas de violencia. Funciona en estrecha coordinación con el Centro de Operaciones Nacional de la Policía Nacional, lo que permite intervenciones oportunas en caso de emergencia. Mujer App, una aplicación móvil desarrollada para facilitar el acceso a canales seguros de información y asistencia. Permite contactar líneas de ayuda, acceder a contactos de emergencia, localizar centros de atención y presentar reportes de violencia o solicitudes de apoyo legal
y psicológico. Incluye alertas de seguridad, botón de pánico y sistema de geolocalización que permiten una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional. Data Mujer, plataforma tecnológica que centraliza, sistematiza y organiza datos, registros e información relacionada con las atenciones y acciones de prevención del Ministerio de la Mujer, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia. Todas estas herramientas permiten al Ministerio brindar una atención más eficiente, oportuna, cálida a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia doméstica. El Ministerio de la Mujer reafirma su compromiso de seguir impulsando soluciones innovadoras y tecnológicas que garanticen entorno digital seguro, accesible y libres de violencia. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su mensaje, señora Secretaria General. Seguidamente, palabras de inauguración a cargo de Su Excelencia Oud de Amorim, embajadora de la República de Francia en Panamá. Bonjour. Señoras y señores, estimados socios de Naciones Unidas, del Gobierno de Panamá, queridos estudiantes, representantes de la sociedad civil, gracias por acompañarnos hoy para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día nos recuerda que la violencia de género sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes y que ninguna sociedad puede avanzar mientras las mujeres no vivan plenamente seguras. Este año queremos centrar nuestra reflexión en las violencias en línea y en los feminicidios. Dos fenómenos distintos pero profundamente conectados. La violencia digital prepara demasiadas veces la violencia física. Ambos buscan intimidar, controlar y silenciar a las mujeres, expulsándolas del espacio público. En Francia, 81 mujeres han sido asesinadas por su pareja y expareja desde el inicio de 2025. En 2024 fueron 118. Estas cifras no son solo estadísticas, son vidas truncadas y familias destruidas. La violencia machista no conoce fronteras. Frente a esto, Francia ha hecho de la lucha contra todas las formas de violencia un eje prioritario de su diplomacia feminista. Los días 22 y 23 de octubre de 2025, Francia acogió la cuarta conferencia ministerial de diplomacia feminista para reafirmar nuestra determinación común de defender y promover los derechos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. En la Unión Europea lideramos iniciativas orientadas a responsabilizar a las plataformas digitales. En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Francia defiende el reconocimiento de las violencias digitales como violencias basadas en género. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2024, Francia y los Países Bajos apoyaron una resolución adoptada por unanimidad para prevenir y eliminar todas las formas de violencia en línea contra mujeres y niñas. Francia promueve que el Convenio de Estambul, un instrumento clave contra la violencia hacia las mujeres, sea universal y adoptado por países como Panamá. Aquí en Panamá traducimos este compromiso mediante un apoyo constante a la sociedad civil y a las instituciones. Hoy, juntos,
Queremos favorecer una acción conjunta a fin de retroceder la violencia. El espacio digital no puede convertirse en un territorio de impunidad. La inteligencia artificial también puede fomentar la violencia digital. De hecho, una nueva aplicación, Grok, ha eliminado cualquier límite de regulación, lo que permite crear noticias falsas, deepfake, que pueden dañar la integridad de las mujeres. Por ejemplo, en desnudándolas en 2 clics. Una futura legislación europea obligará a los conceptores de IA a evitar las utilizaciones abusadoras. Espero que esta legislación pueda inspirar a otros países muy pronto. Este nuevo paradigma debe llevarnos a estar más vigilantes para impedir la creación de nuevas violencias contra las mujeres. Quisiera agradecer a las Naciones Unidas, al Ministerio de la Mujer, a nuestros socios institucionales y asociativos y a la Universidad de Panamá por su compromiso constante. Permítanme concluir con unas palabras de la feminista francesa Benoîte Grout, que nos recuerda con claridad la realidad que enfrentamos y la responsabilidad colectiva que tenemos. El feminismo nunca ha matado a nadie. El machismo mata todos los días. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, Su Excelencia, por su mensaje. Ha manifestado el compromiso de su país en la lucha contra la violencia de género y la promoción de los derechos humanos. Damas y caballeros, a continuación tendremos la conferencia magistral titulada El poder del lenguaje frente a la violencia económica contra las mujeres. Antes de darle paso a nuestra especial expositora, permítame leerle un extracto de su hoja de vida. Nuestra expositora es psicóloga y feminista venezolana. Tiene una maestría en gerencia de empresas Luz, fundadora de Feminismo INC y Femdata. Coach ontológico empresarial, es autora del libro Incomodar para Transformar y Atrevidas. Es docente en temas de liderazgo femenino y equidad de género. Para nosotros en la Universidad de Panamá nos honra contar con la presencia de la magíster Susana Reina. Nos acompaña desde el hermano país de Venezuela. Por favor, recibámosle con un caluroso aplauso. Bienvenida a Panamá. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación a Araceli y su equipo del Instituto de la Mujer de la Universidad, a Dayanara y su equipo de PNUD y a las compañeras de la Embajada de Francia, excelentísima embajadora, por apoyar estas iniciativas y por toda esta sala llena que siempre reconforta mirar que hay interés en el tema y que ver caras conocidas y amigas, pues siempre nos hace sentir que no estamos solos en esta lucha. Yo no quiero comenzar sin recordar que estamos aquí en un día como el 25N por la muerte, conmemorando la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que lucharon y murieron por la defensa de la democracia. Y Naciones Unidas tomó ese día como emblemático para reunirnos y pensar en ellas. Y no dejo de pensar en las más de 180 mujeres políticas venezolanas que están presas en este momento por expresar su opinión, por luchar contra la resistencia y que están negados todos sus derechos. Entonces, en nombre de ellas, yo le dedico esta intervención. El 25 de noviembre es un día en que nosotras las mujeres sabemos muy bien que no siempre la violencia comienza con un golpe. Y hay 2 ejes de violencia cotidiana sobre las cuales descansan muchos otros tipos de violencia. Y son el lenguaje y la economía. Son como 2 pilares que nos hacen pensar que la violencia muchas veces comienza con una palabra y casi siempre se perpetúan con el dinero.
Entonces hoy quiero mostrar cómo ambos elementos se interrelacionan para sostener la violencia machista. Cuando una mujer no puede nombrarse, no puede defenderse. Y cuando una mujer no tiene independencia económica, tampoco puede liberarse. Recordemos que el sistema patriarcal se asienta en base a dos elementos. Uno simbólico, donde está todo el tema del lenguaje y las palabras que nos nombran o nos borran. Y el otro material, que tiene que ver con el dinero que no poseemos. Si queremos erradicar la violencia, nosotros tenemos que mirar ambos ejes, porque el lenguaje es la primera forma de poder. Fíjense que durante siglos el lenguaje fue una herramienta para mantenernos fuera del mundo. En la historia se habla de los grandes hombres, en las leyes se dice los ciudadanos, en la ciencia el hombre es sinónimo de humanidad, apelando a la idea de la economía del lenguaje y el genérico masculino y todo eso, ¿no? Pero cuando las mujeres no aparecemos nombradas, simplemente no existimos. Por eso es que una parte muy importante del feminismo ha sido apropiarse del lenguaje. Decir mujer, decir nosotras, decir hermanas, decir violencia machista contra las mujeres y no esconder eso bajo ciertos eufemismos. Es importantísimo ponerle nombre al abuso, al silencio y a la desigualdad. Pierre Bourdieu la llamaba la violencia simbólica, esa que se cuela en lo que decimos, en cómo nos nombran, en lo que callamos. Y miremos un ejemplo sencillo. Durante años siempre hablamos de violencia doméstica o intrafamiliar. Ese término suena a algo que ocurre dentro del hogar, como si fuera un asunto privado, una pelea de pareja, casi un tema de convivencia. Cuando las feministas empezaron a hablar de violencia contra la mujer, el cambio fue enorme. De pronto se señalaba claramente a quién afectaba y qué estructura la sostenía. Cuando empezamos a usar el término violencia machista, dimos un paso más. Ya no era un fenómeno sin sujeto, sino un sistema con responsables. Nombrar es también repartir el poder y la responsabilidad. Por eso cada cambio en el lenguaje ha sido un paso hacia la verdad. Pero hoy, paradójicamente, enfrentamos otra forma de borrado, una que viene disfrazada de progreso. En nombre de la inclusión se reemplaza mujer por persona menstruante, persona gestante, cuerpo con útero. Se confunde sexo con género. Y aunque parezca inocente, ese cambio nos borra nuevamente a las mujeres como sujeto político. Y claro, la intención puede ser buena, incluir a todas las identidades, pero el resultado, paradójicamente, es que las mujeres desaparecemos otra vez. Después de siglos de lucha por ser reconocidas como mujeres, no como objetos, no como vientres, no como propiedad, ahora se nos vuelve a reducir a ciertas funciones biológicas. No luchamos por ser reconocidas como úteros con piernas, luchamos por ser reconocidas como sujetos políticos, históricos, humanos. Nombrar a las mujeres no excluye a nadie, pero borrarnos nos hace retroceder. Y este no es un debate teórico porque tiene efectos reales. Cuando las leyes de salud eliminan la palabra mujer, se vuelve más difícil hablar de violencia obstétrica, de mortalidad materna, de acceso o desigualdad a la salud reproductiva. Cuando las estadísticas dejan de usar mujeres asesinadas por sus parejas y hablan solo de personas víctimas de violencia de género, se invisibiliza que el 99% de los agresores son hombres y las víctimas siempre mujeres. Si el lenguaje se neutraliza, la violencia se disfraza y sin lenguaje claro no hay políticas efectivas. Ya lo decía la filósofa española Celia Amorós, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Aquí en Panamá y en toda América Latina todavía enfrentamos enormes brechas. Casos de feminicidio que se tipifican como homicidios, mujeres que son revictimizadas al denunciar, discursos públicos donde el machismo se esconde detrás del humor, la tradición o la cultura. Por eso es que defender el lenguaje es también defender la precisión política y la memoria colectiva. El feminismo siempre ha sido una revolución del lenguaje. Cada palabra conquistada es una batalla ganada. Piensen en ciertas expresiones contemporáneas que están cambiando la historia. Ni una menos, yo sí te creo, nos queremos vivas, hermana, yo te creo, yo también. Frases que no son solo consignas, son actos de resistencia lingüística. Nombran el dolor, pero también la esperanza y la solidaridad. Por eso es tan importante cuidar las palabras. No se trata de prohibir o de cancelar, sino de comprender el poder político del lenguaje.
Podemos construir un lenguaje más amplio, más inclusivo, pero sin borrar las categorías que permiten identificar las vivencias que sufrimos. Las palabras mujer, niña, adolescente, hembra humana son necesarias. Las necesitamos en las leyes, en las estadísticas, en las aulas y en los discursos, porque sin ellas la violencia contra nosotras se vuelve invisible. Pero esta invisibilización no es solo lingüística, y ahí que voy con el segundo eje, también es económica. Porque la economía mundial está construida, ¿saben sobre qué base? Sobre la base del trabajo no remunerado o mal pagado que hacemos las mujeres. Hoy quiero que pensemos en la violencia contra las mujeres desde el lugar que casi nunca se nos menciona, que es el dinero. Detrás de cada golpe, de cada control, de cada cuerpo explotado o silenciado, también hay una estructura económica que se beneficia. La violencia contra las mujeres no solo destruye vidas, también sostiene sistemas enteros de desigualdad, riqueza y poder. Y la pregunta incómoda que nos tenemos que hacer es, ¿quién gana cuando una mujer pierde? En todo el mundo las mujeres realizamos la mayoría del trabajo de los cuidados, cocinar, limpiar, cuidar niños, ancianos, sin recibir pago alguno. Ese trabajo sostiene la vida, pero no cuenta en el Producto Interno Bruto de los países. Y una economía que no valora el cuidado es una economía que se alimenta de la desigualdad. Los estados también se benefician de esta desigualdad. Cada hora de trabajo doméstico no remunerado que hacen las mujeres es una hora que el Estado no tiene que invertir en servicios públicos. Cada vez que una madre cuida a su hijo enfermo, el Estado ahorra dinero en salud. Cada vez que una abuela cuida a los nietos, el Estado ahorra en guarderías. Y así la economía nacional se sostiene sobre ese trabajo no remunerado y callado de las mujeres. Aún así, hablamos de crecimiento económico, pero nadie menciona ese aporte. Por eso es que una política real contra la violencia de género debería incluir presupuestos con perspectiva de género, subsidios para las mujeres en riesgo y reconocimiento al trabajo de los cuidados. Pero por otro lado, la falta de autonomía económica es una de las principales causas por las que las mujeres no pueden salir de relaciones violentas. Cuando una mujer depende de su agresor para comer, pagar la casa, cuidar los hijos, su libertad deja de ser una opción. La violencia económica no siempre deja moretones, pero deja deudas, mucho miedo y silencio. Ahora miremos las formas más extremas de esa economía de la violencia. Las industrias que hacen negocio directamente con los cuerpos de las mujeres. La prostitución como el oficio más antiguo del mundo. Y aquí es donde vemos que el lenguaje no es inocente, porque el lenguaje nos condiciona a mirar estas realidades y a no luchar contra ellas. La prostitución es una de las formas más antiguas de explotación, que en la mayoría de los casos las mujeres que llegan allí lo hacen por pobreza o abuso o coerción. Qué curioso que a eso sí se le llama trabajo sexual como un eufemismo y lo doméstico no, pero es otra manipulación lingüística para mirar para otro lado. Mientras estas mujeres, que las llaman prostitutas, pero realmente son mujeres prostituidas por un sistema prostituyente que las lleva allá, mientras ellas hacen y arriesgan su vida, otros hacen negocio. Los proxenetas, los dueños de los burdeles, las plataformas digitales, OnlyFans y todo lo que viene atrás, y hasta gobiernos que recaudan impuestos en función de ello. Según las Naciones Unidas, la trata de personas con fines de explotación sexual mueve más de 100.000 millones de dólares al año en el mundo. Es de las industrias más poderosas que hay ahora. ¿Y quién gana con eso? Las mujeres seguro que no. Por otro lado, también como otra forma de explotación sexual sobre el cuerpo de las mujeres se nos vende el alquiler de vientres como solidaridad reproductiva. Esos son elementos que están muy relacionados. Otra vez otro eufemismo lingüístico, gestación subrogada. Pero en la práctica es un mercado internacional de mujeres pobres que alquilan sus cuerpos para satisfacer el deseo de quienes pueden pagar. La mayoría de estas mujeres no tienen recursos, no tienen opciones reales. Y detrás hay agencias, clínicas, bufetes de abogados que comercializan la capacidad reproductiva femenina. Igual pasa con la venta de óvulos. En universidades de países desarrollados se ofrecen miles de dólares a jóvenes estudiantes por sus óvulos. Les prometen dinero rápido, pero omiten los riesgos médicos de la estimulación hormonal y todos los efectos secundarios. Una vez más, el cuerpo femenino se convierte en un recurso biológico de consumo. Y por tercer lugar, la pornografía, que se presenta como entretenimiento,
pero es hoy una de las industrias más rentables del planeta, con un valor superior al del cine o la música, a pesar de que está construida sobre la violencia, la humillación y la cosificación del cuerpo de las mujeres. El porno mainstream enseña que el placer masculino importa y el deseo femenino no, y el porno es la escuela de la violencia. Mientras los grandes portales se enriquecen, miles de mujeres son grabadas, violadas o explotadas frente a una cámara. Aquí está la clave: la violencia digital se vuelve rentable. Todo ese mercado de la prostitución, la pornografía, la gestación subrogada, alquiler de vientres o la trata descansa sobre la desigualdad estructural de las mujeres. Esto ya lo dijo la relatora especial de Naciones Unidas, Rim Al-Salim, una mujer súper valiente que habla de una manera muy clara y directa y que está siendo acosada además por sus investigaciones y sus reportes. Pero ella dice, depende de que haya mujeres pobres sin alternativas para que el cuerpo sea lo único que puedan vender. Por ello, la violencia contra las mujeres no es un accidente social, es una inversión económica sostenida desde el patriarcado. Frente a esta realidad, ¿qué propone el feminismo? Una economía para la vida, no para la violencia. Una economía que priorice el bienestar, no la ganancia. Que distribuya el tiempo, los recursos y el poder de una forma mucho más justa. No queremos más mujeres resilientes, que puedan con todo. Queremos mujeres que lo que queremos es justicia, justicia social. Que le reconozca que los cuidados son importantes tanto como el mercado. Y que entienda que ningún país puede desarrollarse mientras la mitad de su población vive en precariedad o explotación sexual. Entonces ahora lo vemos más claro. El patriarcado necesita que no hablemos y que no facturemos ni cobremos. Necesita que el lenguaje nos haga dudar de quiénes somos y que la economía nos convenza de que no valemos. Y cada pérdida individual se convierte en ganancia para alguien más, para el agresor, para el proxeneta, para la empresa o para el Estado. Por ello, y con esto termino, la violencia contra las mujeres no es solo un problema moral o cultural, es también un modelo de negocio. La alternativa que nos queda es clara: construir una sociedad que nombre y dé valor a las mujeres. Una cultura que diga mujer sin miedo, que reconozca el trabajo de cuidados, que castigue la explotación sexual, que no se le haga ver como trabajo amoroso, que luche por el abolicionismo de todas las formas de explotación sexual y que promueva la autonomía financiera como parte de la erradicación de la violencia. Una sociedad donde el lenguaje visibilice y la economía libere, no esclavice. Nombrar y valer. Dos grandes batallas que tenemos frente a nosotras. Nombrarnos para recuperar el poder de decir quiénes somos. Valorarnos para recuperar el derecho a decidir sobre nuestra vida. Hasta hoy el patriarcado ha hecho negocio con nuestro silencio y con nuestro cuerpo. Pero las mujeres estamos aprendiendo a hablar, a cobrar, a no pedir perdón ni permiso. Porque no hay igualdad si no nos nombran y no hay libertad si no tenemos autonomía financiera. ¿Nos quieren calladas y dependientes? Pues nos tendrán nombradas y libres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Reina, por su excelente presentación. También deseamos agradecer su presencia en esta importante ocasión. Seguidamente contamos con el panel acerca de la violencia digital y los feminicidios en Panamá. Para ello, estará encargada como moderadora y de la presentación de los panelistas la honorable señora Dayanara Salazar Medina, coordinadora de programas para Panamá de ONU Mujeres. La honorable señora Dayanara Salazar Medina es coordinadora de programas para Panamá de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Aporta más de 24 años de experiencia en derechos humanos, en derechos de las mujeres, igualdad de género y desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas. La misma cuenta con una amplia formación académica, lo cual refleja su compromiso y capacidades para trabajar en defensa de los derechos humanos de las mujeres
y la promoción de la igualdad de género. Muchas gracias por su presencia. Los dejo en manos de la honorable Dayanara Salazar Medina. Buenos días a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a todo el equipo que organizó este evento con mucho cariño y con mucho compromiso desde el Sistema de las Naciones Unidas, las agencias que conforman el Grupo Interagencial de Género, a nuestra coordinadora residente, bienvenida Ana Grasa, que ha respaldado esta iniciativa desde el primer momento, al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, doctora Araceli de León y su equipo, también a la embajadora de Francia en Panamá y todo el equipo de la embajada que se abocaron a respaldar esta iniciativa. Paso a llamar a nuestras queridas panelistas que aceptaron este reto y desde el primer momento, nuestra querida Marina Pérez, directora ejecutiva de Funda Morgan. También tenemos a la periodista Sharon Pringle de IPANDETEC. A nuestro querido amigo Jorge de la Torre, secretario general del Ministerio Público. Y paso a presentarles brevemente un resumen de sus amplias hojas de vida. Primeramente, les voy a compartir como se imaginan, la hoja de vida de los panelistas es muy extensa, así que vamos a hacer un breve resumen de ellas. Empezamos a mi derecha por el doctor Jorge de la Torre, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado con el capítulo de honor Sigma Lambda, profesional con sólida trayectoria académica y amplia experiencia en el ámbito jurídico, pero también en el ámbito de los derechos humanos, no solo como profesional, sino también como docente. Desde el 2 de enero del 2025, ocupa la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Asignaciones del Tercer Distrito Judicial, defensor público y también asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, doctor de la Torre, por estar con nosotros. Igualmente, paso a presentar a Marina Pérez de Cárdenas, abogada con más de 20 años de experiencia y trayectoria en promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, pero especialmente de mujeres, niñas y adolescentes. Es la directora ejecutiva de Funda Morgan, organización sin fines de lucro que canaliza acciones comunitarias de la estrategia de sostenibilidad de Morgan y empresas relacionadas. Bienvenida, Marina. Igualmente, les presento a la periodista Sharon Pringle, que es representante de IPANDETEC, es feminista y también tiene una trayectoria en esta organización en la promoción de la seguridad cibernética también y en la prevención de la violencia digital. Agradecemos también a IPANDETEC, que es una organización de la sociedad civil, por haber acogido nuestra invitación a este evento. Vamos a hacer dos rondas de preguntas a cada uno de los panelistas y finalmente les vamos a pedir que cierren con un mensaje, principalmente en el marco de este 25 de noviembre, que Naciones Unidas ha hecho un llamado para la prevención y la atención de la violencia digital. Voy a empezar por Marina y le quisiera preguntar especialmente, disculpen que se me cierra la aplicación con las preguntas, la tecnología. Sí. Y también que se nos va un poco el internet, ¿verdad? Quisiera preguntar a Marina,
¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan las mujeres en Panamá en materia de violencia digital y cómo se pueden fortalecer las capacidades para prevenirlas? Gracias, Daya. Vaya, ya estamos en confianza. Y me siento muy a gusto, de paso, de ver muchas caras aquí conocidas que tradicionalmente, mucho más allá de los 16 días de activismo, siempre están trabajando este tema porque es un tema que requiere, obviamente, pues todo el año, ¿no? Y también agradecida de estar con estos dos panelistas, a quienes también conozco de muchas luchas y trayectorias. Y bueno, un poco volviendo a nuestro tema, en cuanto a principales riesgos que enfrentamos las mujeres en Panamá en temas de violencia digital y cómo podemos prevenirlos, etcétera, yo justo cuando arrancábamos le decía a Susana, a mí a veces me hace como ruido hablar de violencia digital porque es la misma violencia rancia, machista, vieja y patriarcal de toda la vida, solo que ahora encuentra un entorno donde prospera y florece a una velocidad que no estamos logrando llegar como a tiempo para proteger efectivamente. Entonces, los riesgos y las mismas formas de esas expresiones de violencia, digamos, que vivimos, el tema del ciberacoso y el hostigamiento digital, que ahora también se escuda en una especie de anonimato detrás, ¿no? Porque ¿quién es el dueño de esa cuenta que dice F534, papito? O sea, ¿quién eres? ¿Cómo te busco? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Te bloqueo? ¿No te bloqueo? O sea, ¿cómo reacciono? Y cómo también la gente reacciona alrededor. Entonces, estamos más expuestas, obviamente, a temas de ciberacoso y hostigamiento digital, el tema de los deepfakes, me cuesta a veces decir esta palabra, sexuales y el contenido manipulado por inteligencia artificial. No estamos teniendo ninguna regulación ni protección sobre esto. Yo no sé si se acuerdan cuando salió todo el tema del estudio Ghibli, que le podías pedir a ChatGPT que convirtiera tus fotos a cómo se hubiera visto si los hubiera hecho un animador famoso, y todo el mundo ponía sus fotos de sus familias, de sus niños. Y un amigo me da una foto mía con mi hijo del estudio Ghibli. Y yo en pánico, yo, ¿qué hace ahora una foto de mi hijo en ChatGPT? ¿Qué puede pasar? Porque ya yo sé que pueden alterar de niños, de mujeres, etcétera, y con esa imagen ahora alguien puede montar algo y promoverlo por allí y lucrar incluso con eso. O sea, esas formas de violencia que no nos estamos dando cuenta, las repercusiones y lo profundo que va, ¿no? Y lo grave que son. El tema de la extorsión digital, la famosa sextorsión. Y aquí hay una que yo quiero detenerme un poquito más, que es el control coercitivo digital. Pero a mí me parece súper interesante, y claro, tenemos que hablar de la violencia en el entorno digital, pero el entorno digital no es solo cuando estamos en internet o conectadas en plataformas o en TikTok o en eso, no. ¿Qué pasa? Cómo la violencia ahora también encuentra y se facilita a través de otras tecnologías. Y aquí entra un tema muy particular de la violencia doméstica, que es quizás el del que yo me muevo más todos los días, pero yo leía en estos días algo que a mí misma me sorprendía, y eso que trabajo en esto todos los días, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y tú tienes cámaras, y esas son cámaras para supuestamente ver que la persona que cuida a tus hijos, si puedes contratar a una persona que cuide a tus hijos o los ancianos, a ver qué está haciendo y que no pase nada? Pero ¿qué pasa si con esas cámaras te llama tu pareja y te dice, oye, ¿por qué estás acostada? Oye, ¿por qué no has lavado los platos? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, todo el día sin hacer nada, no sé qué. O sea, que ahora encima no es solo que me controlen mi celular o lo que pongo, sino que a través de la tecnología se están llegando como que nuevos tentáculos de control sobre mis acciones, sobre cómo tu pareja te controla. Y yo creo que aquí es impresionante otro que leía del gaslighting que se está haciendo, por ejemplo, en países donde hay termostatos, porque hay que poner calefacción o el aire acondicionado, etc. Tu pareja puede empezar a controlar eso y tú empiezas a decir que tienes mucho calor, que qué está pasando, estás loca, eso está en tu cabeza. Entonces, como esas sutilidades que ni siquiera habíamos pensado, ahora están encontrando un terreno muy fértil con las tecnologías, no solo con el internet y las plataformas, sino la tecnología en general. Bueno, obviamente la difusión no consentida de imágenes íntimas, que aquí también no solo tenemos que hablar de, qué bien que ya tenemos una ley que nos habla específicamente de este delito, pero ¿qué pasa cuando lo cometen menores de edad? Porque en estos días me enteré, no sé si es verdad o no, pero me enteré que hay un WhatsApp intercolegial de varones en los que se pasan fotos. O sea, chicos de 15, 16 años que se están pasando fotos
que habrán obtenido por sextorsión o lo que sea, ¿y quién ve eso? ¿Quién regula eso? ¿Cómo le ponemos alto a eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Meter a un chico de 15 años en la cárcel? ¿Va por ahí? ¿Por dónde va? Entonces, y bueno, todos los temas de suplantación de identidad, de compartir tus datos y todo lo demás. Entonces, los riesgos a los que estamos expuestos y por supuesto a que nos maten, porque la violencia digital no se queda en lo digital, la violencia digital sale del mundo digital, va a lo físico y es uno de los mayores incluso temores que tienen las personas, especialmente las mujeres que están expuestas o que tienen más exposición pública, es uno de los principales miedos que tienen, que eso salga de allí y se convierta en algo físico y mucho más dañino. Obviamente esto tiene unas consecuencias brutales, devastadoras y profundas a nivel psicológico y también limita nuestra participación. Y esto no lo hago como para hablar de mí, pero dando un ejemplo, estudiando estas cosas, yo me doy cuenta que yo cerré mi cuenta de Twitter hace años, de X. Yo la cerré, o sea, yo misma me autocensuré porque me causaba mucho estrés estar expuesta allí a que me estuvieran troleando, funeando, etcétera, y todas estas palabras de este mundo digital, ¿no? Y yo misma la cerré. ¿Por qué yo estoy perdiendo un espacio en el que me puedo expresar? Porque yo misma me autocensuro por la violencia que recibes. Entonces, esto está pasando también, ¿no? Y yo les quería hablar un poquito en temas de prevención. Nosotros hicimos Fundamorgan, en conjunto con Fundación Espacio Creativo, es el segundo año que las hacemos, unas encuestas a chicos entre 15 y 25 años. Este año respondieron la encuesta 365 personas, casi el 70% eran mujeres, y les quiero compartir unos datos que también nos ayudan como a entender lo que está pasando y hacia dónde nos podemos quizás enfocar un poco más para hacer prevención. Lo primero, el 85% de los que encuestamos usa redes varias veces al día. ¿Okay? O sea, esa es el mundo en el que se mueve. Entonces es al mundo al que tenemos que llegar. 4 de cada 10 de los encuestados reconocen haber sido víctimas de violencia digital. 4 de cada 10 lo reconocen. Los otros no están seguros o dicen que no. Sin embargo, el 80% de los encuestados ha visto a otras personas ser víctima de burlas o acoso o amenazas. El 80%, o sea, el mismo dice que sí sabe lo que es la violencia digital, pero solamente el 45% sabe qué hacer y a quién acudir. Ahí nos va diciendo. El 35% de los encuestados dice que ha recibido solicitudes de fotos íntimas de sus amigos, parejas con quienes están saliendo. Chicos de 15 a 27. Y el 57, solo el 57, le gustaría recibir guías y consejos prácticos sobre, y aquí los temas específicamente son pues ciberacoso, también estamos hablando de grooming, estamos hablando sobre todo cómo reportar y qué hacer cuando te ocurre o cuando le ocurre a otros en línea. Entonces, digamos, dónde poner el foco para temas de prevención, no podemos satanizar el entorno digital. O sea, tiene muchísimas ventajas, tenemos que aprenderlo quizás a usar, a regular, a ver cómo podemos estar todos protegidos. El tema de educación en derechos digitales desde la escuela, ahí, bueno, seguramente Sharon nos va a contar un poquito más, todo el tema del empoderamiento tecnológico, especialmente en las mujeres, porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, o con nuestras madres, o alguien de la familia, me salió este anuncio, yo no sé qué es. No, tú tienes que saber que ese anuncio significa que tienes que actualizar tu software y que es importante que actualices el software de tu celular cuando te avisa porque así estás más protegido también. Entonces, todas esas cosas, nosotras, o sea, hay que hacer una conversación de empoderamiento digital con especial foco a las mujeres que siempre decimos que somos menos tecnológicas. Porque no, que yo en la tecnología no voy bien o yo en los números. No, ¿por qué? El tema de la desnormalización de la violencia, lo que decíamos es la misma violencia vieja, rancia, machista y patriarcal de toda la vida que encuentra un nuevo entorno. Entonces hay que irse a lo básico, hay que irse de vuelta a desmontar estereotipos dañinos de género, a prevenir la violencia, a enseñar cuáles son esas señales de violencia tempranas en las relaciones, en el noviazgo, que te controlen tus acciones, que te busca tu GPS, esa es otra. En estos días, y yo estoy segura que aquí más de uno conoce a alguien que ha hecho esto, que le pone un GPS a la pareja en el carro para saber con quién habla y a dónde va. Eso es violencia. Eso es violencia.
¿Ustedes se imaginan que le pongan un GPS a ustedes en el carro para controlarlas? Y bueno, todo, obviamente tenemos que hablar más con los operadores de justicia, que puedan, como esto avanza tan rápido, que tengan los recursos financieros y técnicos necesarios para poder atender de una manera adecuada a las personas. Y al final, pues todo este tema de prevención, lo que tenemos que llegar es a las redes sociales, a lo virtual, a esas plataformas para hablar con los jóvenes de estas maneras y salirnos un poquito quizás fuera de la caja, ¿no? Yo a veces cuestiono un poco eso de que no te calles, denuncia. Ok, ¿denuncia qué? O sea, yo misma, ustedes mismas, ¿qué denunciamos? O sea, ¿cómo se ve esa violencia? ¿Que esto es violencia o no es violencia? Ah, difusión de imágenes sí está tipificado ahora, pero que me controlen y me pongan GPS, ¿es delito o no es delito? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se huele? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo salgo de allí? ¿Es la denuncia la única vía posible? Y bueno, en temas de prevención me parece que después voy a tocar otros temas. Obviamente un enfoque también como más integral y posicionado en las personas. Pero bueno, ya me estoy yendo como por ahí, no me quiero emocionar por el día, así que bueno, gracias, luego continúo. Gracias, Marina. Importante. Importantes las reflexiones y sobre todo por eso hoy estamos en la Universidad de Panamá y decidimos venir al campus para que los jóvenes y las jóvenes conozcan los temas de violencia digital. La violencia basada en género, como bien señalaste, que ahora se traslada al mundo digital. Este acoso ya no queda en una acción, sino que queda permanentemente y se reproduce en diferentes redes y llega a más gente. Gracias. Sharon, desde la experiencia de IPANDETEC, ¿cuáles consideran ustedes que son esos vacíos, ya sea legales, tecnológicos, que permiten que estas personas queden en impunidad, sobre todo en los casos de violencia contra las mujeres en nuestro país? Buenos días, Dayanara. Es un gusto tener a dos mujeronas que tenemos años de estar en el bregar y tener otras presentes y bueno, también un caballero que está en estas reflexiones. Aclaro desde dónde doy mis reflexiones por un respeto a la sala, ¿verdad? Soy educadora popular feminista y nuestra organización, la que dirijo, Épica Fundación, es aliada de IPANDETEC para el proyecto Seguras en Línea, que tuvo un financiamiento de las Naciones Unidas y desde donde, como dijo Marina, tenemos experiencia en colegios, en comunidades donde acompañamos procesos. Desde allí nos colocamos para estas reflexiones. Yo traje mi cartita de Navidad porque si no, miren, aquí nos quedamos hasta mañana. Saludo a todas las mujeres que están en la sala en este día de resistencia y traje mis apuntes más que todo para que no quedáramos en una catarsis del 25N que siempre nos pasa, ¿verdad? Entonces, desde la experiencia principal es vacíos. Antes de venir para acá, teníamos toda una reflexión de lo que nos generó Seguras en Línea, el proyecto, para poder dar respuesta a esta pregunta y qué bueno que me tocó antes del Ministerio Público, después se quejan, ¿verdad? Porque IPANDETEC viene acompañando a víctimas de violencia digital. Yo quiero preguntar a la sala, ¿cuántas personas saben lo que es violencia digital? Porque si vamos a que sea también un espacio de docencia. Mano arriba, ¿quién tiene idea más o menos? ¿Me pueden decir palabritas así como para que yo tenga idea que saben? ¿Qué les suena violencia digital? Sexting, ¿qué más? Pornografía, estamos por ahí, estamos por ahí. Vamos a ver primero, antes de responder, porque tenemos que darle primero teoría para poder responder, ¿qué dice o no, mujeres, que es violencia digital? No hay un consenso, estamos claros, no hay como una definición única de lo que es violencia digital, pero se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, que muchos de nosotros y nosotras tenemos acá, correo electrónico, mensajerías de texto, causa daños a la dignidad, a la integridad, a la seguridad, a la salud mental, al entorno físico, porque se traslada del entorno digital a nuestras vidas, a estos cuerpitos, como yo les digo, ¿verdad? Algunas son las que ha mencionado Marina: monitoreo y acecho, acoso, extorsión, desprestigio, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante en mi exposición. Bueno, ¿cuáles son esos vacíos? Nosotros veíamos en una conversación con Lía
el desconocimiento de las rutas de denuncia que tienen las mujeres. Hay un desconocimiento. Yo que acompaño comunidades rurales y semiurbanas, las mujeres no saben para dónde ir. Es más, muchas no saben ni siquiera que están en ciberacoso o cualquiera de estas cosas. La vez pasada hablaba una organización de mujeres que me reservo el ámbito donde trabajan, que es muy sensible. Yo le decía, eso es extorsión. Y la persona no sabía que era extorsión. Entonces, no solo es el desconocimiento de la ruta, sino que no se conoce esa violencia como tal. Eso es terrible. Y eso habla de un vacío allí. Ahora bien, entre el análisis que teníamos previo a este evento, me decía Lía, es que no saben cómo denunciarlas, ¿verdad? Y es que la ley 478 del 4 de agosto de 2025, que es la que adecúa el convenio de Budapest, que tiene que ver con todo esto de la ciberdelincuencia, para que ustedes sepan, tipifica 3, ¿verdad, licenciado? 3, que bueno, las aplaudimos que tipifica 3 temas bien importantes, ¿verdad? Que allí vendría la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la extorsión en línea, ¿verdad? Y se me pasa la otra, a la suplantación de identidad. Eso es lo que tipifica la ley 478. Pero ¿qué pasó cuando llegó el proyecto Seguras en Línea? Nos salió la cartita del niño Dios. Miren todo lo que dijeron la gente. Que se creía que había 11 tipos de violencia. Acceso, manipulación y o publicación de información privada y datos personales. Yo creo que muchas personas en la sala han pasado por eso. Acoso sexual en línea, acoso y hostigamiento en línea, afectaciones a canales de expresión. Muchas personas pierden sus cuentas. Amenazas, desprestigio, explotación sexual por el uso de tecnología, que es algo que no queremos hablar en las escuelas. Usted le dice a un maestro, una maestra que hablemos de esto. No hay que hablar cuando los chicos ya van por otro lado en las reflexiones, ¿verdad? Extorsión, expresiones discriminatorias, robo de identidad, difusión de imágenes íntimas y no consentidas. Entonces, cuando nosotros vimos lo que Seguras en Línea ponía 11 tipos de violencia y la ley solo tipificaba 3, dijimos, aquí hay que hacer un trabajo porque hay un vacío. Ahora bien, no podemos quedarnos solamente con la 478. Veamos nuestra, como yo le digo, nuestra carta magna de la feminista, la 82, ¿verdad? Porque también tengo como una inquietud, yo sé que hay unas modificaciones que se están trabajando, pero también en el tema de violencia mediática, como periodista, y ahí sí me van a caer los periodistas, tenemos un tema que hay limitaciones para considerarlo violencia. Entonces los medios se agarran de ahí. Entonces yo le decía a Aide Méndez, que fue quien relató la ley 82, que el tema es que no se incluyen los medios comunitarios porque no se consideran masivos. Y en estos días había una indígena, Nove Buglé, a la que sus reproducciones iban por 300,000 y la estaban denigrando porque estaba en estado de embriaguez. Eso le dio la vuelta al mundo y a Latinoamérica. Pero bajo la ley 82 no se consideraría, ¿verdad? Porque hay ciertos temas allí. Era todo un debate que teníamos y bueno, claro, los periodistas agarran y dicen, no son medios de comunicación porque es que son, ¿cómo son ahora? Influencers comunitarios, porque son, y se va por ahí y realmente nos preocupa porque le están haciendo un daño a las mujeres. Y lo peor de todo es que muchas de las personas lo reproducen porque lo reproducimos. Entonces, allí habría que hacer algunas adecuaciones porque hay gente que está haciendo estos desbarajustes que se amparan en que hay una cosa como que dice y no se completa allí, ¿verdad? Entonces, eso sería para abordar esos vacíos y para no quedarme, como bien diría Marina, allí, nosotros recomendamos monitoreo y reporte. Ok, si están los vacíos. Pero si tuviéramos monitoreo y reporte, podríamos ayudar a las autoridades también, ¿verdad? Y no dejar el acompañamiento psicosocial. Yo creo que nosotros hemos hecho bastantes diagnósticos ya.
tenemos estudio, diagnóstico, pero tenemos que ir a concretar y que no queden, como yo digo, en catarsis, no quedemos en catarsis todos los años. Acciones más concretas. Gente, nosotros estamos viendo en las redes sociales y en estos entornos cosas que antes no veíamos. A dura pena estamos comprendiendo ChatGPT. No vamos al ritmo de las juventudes. Entonces, tenemos que ver estas cosas con seriedad e incluir a las juventudes en estas reflexiones, no como escucha, sino como parte activa. Esto va demasiado deprisa. Entonces, estos vacíos requieren ir a las escuelas y hablar con la gente que realmente está siendo afectada. Los casos que encontramos en Seguras en Línea durante ese proyecto fueron aterradores. Hubo un caso en El Chorrillo de 5º grado que nos sacó las canas, o sea, de verdad. Entonces, tememos hablar con las juventudes, pero están pasando cosas en las escuelas que realmente son graves. Entonces hay que hablar las cosas claramente y que estos espacios sirvan para evidenciarlo. Muchas gracias, Sharon. Excelente tus reflexiones y precisamente lo mismo que vemos en los femicidios, ¿verdad? Que cada vez son menos las edades de las víctimas. Igualmente, con tu último ejemplo, vemos que no solamente los grupos que mencionó Marina, entre 13 y 15 años, que están intercambiando imágenes intercolegialmente, reflexionar que a cada vez menos edades, los niños, niñas, adolescentes están teniendo acceso a dispositivos y a estas redes sociales. Pasamos con nuestro querido Jorge, ¿verdad? Secretario General del Ministerio Público, y le preguntamos qué avances ha tenido el Ministerio Público precisamente en la investigación y judicialización de casos de violencia digital, incluyendo el uso de deepfakes y acoso en línea o cualquier otro ejemplo de violencia digital. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, me uno al reconocimiento de quien ha organizado este foro en un día tan especial como este, donde todos nos unimos para alzar nuestras voces en contra de cualquier forma de violencia que afecte a mujeres. Y digo todos porque creo que eso es lo primero que hay que resaltar, el tema de la empatía sobre este aspecto no es una cuestión que está reservada exclusivamente a mujeres o es un tema de mujeres, es un tema que nos atiende a todos. Pues en la sala mayoritariamente hay mujeres, pero también hay caballeros y esto también es importante, puesto que como varones o como hombres somos esposos, somos padres, somos hermanos, somos hijos y no acompañamos la violencia en ninguna de sus formas contra ninguna persona. Y es obvio que cuando también se hacen estos foros, obviamente están enfocados porque no podemos desconocer una realidad. Las mujeres históricamente han sido objeto y destinatarias de violencia. Y frente a ello, y sin pretender incursionar en, porque no puedo por razones éticas también, obviamente tenemos que ir reaccionando contra aquellas líneas de pensamiento que hoy pretenden reescribir la historia negando alcances históricos en cuanto a derechos. Pues bien, como punto de partida, creo que habría que reconocer que no se trata el abordaje pues, de la violencia contra las mujeres, si bien es cierto, requiere de un insumo jurídico adecuado para enfrentarlo y de herramientas que enfaticen la obligación del Estado. Siento yo que como también, y parafraseando lo que aquí han dicho antes de mi intervención, que se trata en primer lugar de un tema relacionado con educación y desconocimiento. Si bien es cierto, las normas no se actualizan a la misma velocidad de los acontecimientos, sí hay el insumo jurídico para poder enfrentar estos hechos. Lamentablemente, la cifra que nosotros decimos negra, que implica
negra en cuanto al manejo de lo criminal, es decir, la cantidad de hechos que por distintas razones no llegan a conocimiento judicial, en buena parte se deben a que las personas no tienen a su alcance el conocimiento como herramienta para poder reclamar sus derechos. Y obviamente, y esto es una responsabilidad transversal y cotidiana, la educación en ciudadanía, para la ciudadanía, en derechos, tiene que ser constante. No exclusivamente enfocar, y aquí también hago otra reflexión, y creo que también como sociedad tenemos que ser autocríticos en cuanto a estos. Es cierto que tenemos que reaccionar con contundencia y ejemplaridad frente a cualquier forma de violencia en contra de mujeres, pero también a veces creemos que los remedios únicamente están en la reacción. No, en lo que tenemos que trabajar básicamente es en generar condiciones para evitar situaciones o actos de violencia. Y pues yo creo que esta es la primera autocrítica que tenemos también que hacer como sociedad. Nos hemos enfocado en darle prioridad más bien a herramientas jurídicas reactivas, desconociendo la necesidad de prevenir estos hechos. Primero con educación, luego también reconociendo que es una obligación del Estado, es decir, de todos generar esas condiciones que eviten que las mujeres se coloquen en situación de vulnerabilidad. Es un hecho innegable, vivimos en una sociedad desigual. Nosotros no podemos desentendernos de una realidad. Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en todos los ámbitos, y esto se proyecta más en el escenario educativo. El acceso a educación, no cualquier educación, sino educación de calidad, esto es un problema al que nos vemos enfrentados y que también enfatiza esa vulnerabilidad de mujeres y otros grupos frente a estos hechos. Además, es oportuno incluir a todos, porque también aquí hacemos otra autocrítica. Generalmente cuando hablamos de violencia en perjuicio de las mujeres, a veces como sociedad, porque también estamos cargados de algunos prejuicios conservadores, no queremos hablar de ciertos grupos vulnerables. Aquí hasta cierto momento era un tema tabú de hablar, por ejemplo, de población LGBTI. Y todavía lo sigue siendo. Es más, hay muchos manuales respecto a violencia contra mujeres que no hacen mención de grupos específicos simplemente para no entrar en colisión con posiciones conservadoras. Y eso también está haciendo un daño enorme a la hora de tratar, bueno, por así decirlo, socialmente estamos tratando de incurriendo en lo que criticamos, es decir, que esto, por un lado, que reclamamos que no se visibilizan las distintas formas de violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo a veces muchas acciones todavía hoy en día están excluyendo ciertos grupos. En nuestras sociedades, hablar por ejemplo de la población que acabo de decir, sigue siendo un tema de exclusiones. Hablar por ejemplo de población migrante en condición irregular, a muchos no les gusta, pero es un tema. Este es un país formado por migración y somos un país de tránsito. Y todos estos factores también contribuyen a ampliar el tema de vulnerabilidad. Ahora, volviendo a lo que se me pregunta específicamente en el tipo de violencia digital. En efecto, la ley a la que hemos hecho mención, tipifica en 3 ejes fundamentales nuevas modalidades delictivas: suplantación de identidad, acoso por vía electrónica o digital y la extorsión. Pero cuando nosotros vamos a ver desde el punto de vista dogmático, estamos frente a conductas muy ordinarias. Lo que ha cambiado es el medio a través del cual se hace. Y ahí también desde el punto de vista académico, yo creo que no podemos quedarnos
exclusivamente aferrados a esa vieja ortodoxia en el mundo jurídico de que requerimos de una ley que exactamente con puntos y copas nos especifique o nos caracterice distintos comportamientos. Es necesario que también volver a la educación en el ámbito jurídico frente a los distintos operadores, desde los entes de seguridad del Estado que inician las investigaciones, los fiscales, jueces, entes de investigación y auxilio, organismos destinados a la defensa de derechos de víctimas, a que con las herramientas que tenemos que comprender que pueden llegar a conocimiento judicial y a descubrimiento de verdad y adjudicar responsabilidad distintas formas de conducta que se materializan en violencia contra la mujer sin tener que ser exageradamente específico. Las herramientas están. Desde luego, hay limitaciones. Todos sabemos algo. O sea, los presupuestos asignados a las instituciones de justicia reciben recortes importantes. Uno de nuestros brazos auxiliares, que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, tiene limitaciones significativas, no solamente en cuanto a lo necesario para operar, sino para proveerse del personal idóneo, así como también de las herramientas tecnológicas para no solamente dar seguimiento a la conducta o comportamiento en el medio digital. Muchos de estos hechos se pueden comprobar a través de técnicas de investigación particulares, pero otros, por el grado de complejidad, por su masificación, van a reclamar diligencias de vigilancia, seguimiento, incluso por ahí se habla de el agente encubierto digital, aquel persona que trabaja en los organismos de investigación del Estado y que se inmiscuye en el ámbito digital para descubrir toda la trazabilidad de un hecho de violencia y encontrar a sus verdaderos autores y partícipes. Por otro lado, de otro giro también, hemos alcanzado notables avances, pero sigue habiendo dificultades en lo que respecta a la investigación de estos hechos, cuando tenemos en cuenta que muchos de los proveedores de servicios no se ubican en el país. Qué sé yo, los gestores de estas plataformas no están en el país. Nosotros dependemos de cooperación internacional que, si bien en el contexto de Naciones Unidas los distintos convenios han facilitado, primero porque se estandariza en todo el lenguaje jurídico cómo se consideran estas conductas, luego se empuja la cooperación. Uno de los mayores obstáculos que seguimos enfrentando es que no en todas las circunstancias los estados muchas veces están dispuestos a brindar el auxilio con la rapidez requerida, a hacer actos de interdicción, limitación o neutralización, por ejemplo, de esos espacios, de esas páginas donde se está captando información o que brindan soporte o hospedan a estos datos que al final se constituyen en formas de violencia contra la mujer. En resumen, pues hemos alcanzado notables avances, pero obviamente esto es cotidiano y requiere tener una visión transversal. No solamente enfocarnos en la reacción. Sí, es innegable, toda víctima de actividad delictiva tiene derecho a verdad, a justicia, a protección y reparación. Pero lo que queremos llegar es a tener que reducir estos eventos en los cuales las mujeres se vean expuestas a actos de violencia. Gracias, Jorge.
Vamos a pasar a la segunda ronda con 3 minutos, porque les he dado todo el espacio, ¿verdad?, para exponer ampliamente en la primera ronda. Y sabemos, sí, que también hay muchos estudiantes que tienen también compromisos, así que les pido por favor que en 3 minutos podamos responder. Querida Marina, ¿qué estrategias intersectoriales consideras urgentes para fortalecer la prevención de femicidios vinculados y de violencia, ¿verdad?, física, económica, etcétera, vinculada a la violencia digital, especialmente en jóvenes y adolescentes? Gracias. Creo que es esencial trabajar un enfoque integral. Yo creo que aquí hemos redundado en lo mismo. Obviamente las leyes son súper importantes, de ahí, querido colega, discrepo un poquito, necesitamos tipificar los delitos con nombre y apellido. Es correcto también, y ahí estoy de acuerdo, en que una ley solamente no va a ser suficiente para prevenir todas estas cosas, y de hecho es algo que estamos llegando tarde a un problema, ¿no? O sea, tenemos que poner una ley y tenemos que tipificar porque tenemos que enseñar a la gente que está mal que lo difunda su contenido íntimo sin su consentimiento. Tengo que hacer el delito porque a la gente no le ha caído el cuara. Pero hay que hacerlo. Y además de las leyes no existen ellas solas. Necesitamos hablar de acceso a la justicia, pero un acceso a la justicia con calidez también, con perspectiva de género. Necesitamos que los operadores de justicia o el fiscal que va a recabar pruebas tenga el conocimiento que necesite. Quizás necesitamos una policía cibernética, yo no sé, en otros países lo hay, pero hay que tener estas conversaciones. Definitivamente esto avanza a una velocidad para la cual no estamos nadie listos y tenemos que pues, ver cómo lo logramos. Un enfoque comunitario y social claramente es… y antes de eso… políticas públicas preventivas y acompañadas y dotadas de los presupuestos necesarios, cualesquiera que sean necesarios para poder hablar de esta prevención. Dayanara me compartió ayer una ficha que hablaba que en los últimos 5 años son más de 19,000 mujeres que fallecieron por femicidio. Más de 19,000 en Latinoamérica en 5 años. O sea, si eso no nos asusta, no sé qué más lo va a hacer, pero hay que avanzar y tenemos que movernos porque lo que estamos haciendo no funciona. El tema comunitario y social, obviamente, sensibilización constante del uso de las tecnologías, porque yo también tengo que entender que yo también soy responsable en ese mundo, en no compartir ese meme, en no publicar ese contenido, en no comentar sobre lo que otro está comentando. Yo tengo una responsabilidad también. Y tengo que aprender a moverme en ese mundo con responsabilidad. Sobre todo, aprender a reportar. Cuando tengo que reportar, yo no saben cuántas veces al día yo estoy reportando post. No me parará la meta de esta manta loca, yo no sé quién es, pero yo estoy todo el día ahí, reporta, y a veces lo tumbo. Entonces, o sea, pongámonos ahí también, tengo que reportar, o sea, cómo yo actúe en ese mundo digital. Y obviamente hay un componente individual, yo me tengo que aprender a autoproteger, y claramente se lo tengo que enseñar obviamente a los adolescentes y todo lo demás, pero hay que hacer un enfoque diferenciado en mujer. Lo que decíamos, aprender a actualizar nuestras contraseñas. No es una prueba de amor darle mi contraseña de mi email o de mi celular a mi novio. Eso es una forma de control. O sea, tenemos que hablar las cosas como con mucha claridad y ejemplos muy prácticos. Y recordar que, bueno, estamos llegando quizás un poco tarde, un poco tropezados a este problema y eso requiere soluciones integrales y tenemos que tomar acción, que no solo quedarnos como en conversaciones, sino tomar acción y la acción se ve en cada acción cotidiana que ustedes hacen de no compartir, de salirte del chat, de no compartas ese meme, ese mal chiste, todo eso, que es lo que hace que esas violencias cotidianas perseveren y florezcan. Y yo creo que esos son mis 3 minutos. Gracias, gracias Marina. Sharon, desde la perspectiva de derechos digitales, ¿qué medidas regulatorias, tecnológicas ustedes han debatido que deben ser prioritarias para garantizar la protección de los datos, la seguridad en línea de mujeres y niñas? Mira, yo concuerdo con el señor del Ministerio Público. Leyes tenemos, ¿verdad? Leyes tenemos, pero tenemos que fortalecerlas. Y yo creo que también hay que ir a un paso más adelante, ¿verdad? En el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos un tema que yo
no estoy totalmente segura si es por falta de capacitación, pero ustedes ven cuando nos sale el aviso, sus datos, tal, y le damos clic casi en automático, ¿verdad? Rapidito, porque tenemos que ir al siguiente paso. Entonces, no hemos recibido, no hemos dado una educación adecuada hacia ese paso. Entonces, yo veo, lo digo por mis alumnos jóvenes, que van y aquello va, igual que la gente que acepta cookies así a diestra y siniestra y no sabe ni lo que eso significa. Hay que fortalecer eso. Yo sí estoy de acuerdo con el Ministerio Público en que hay que hacer un tema de inducción, pero también de capacitación, pero tiene que haber un tema de inducción, porque la rotación de personal en las oficinas públicas cada 5 años es todo un relajo. Y cada vez que viene la otra, no se hace una inducción y entonces viene la persona a aprender de cero y como dice Marina, el problema va. No da pie para que la otra se sienta a comenzar. Entonces esta cosa realmente va en serio. Protocolos con enfoque de género. Esto es serio. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué tienen que tener enfoque de género? Miren, necesitamos entender que tenemos una manera diferenciada en que nos toca la violencia. Y mientras no haya inducción en el personal que está en la atención, no lo van a comprender. ¿Verdad? La ANTAI tiene, yo les insto a que lo busquen, es la guía para el tratamiento de datos personales en caso de mujeres víctimas de violencia. Son 37 páginas, están sabrosísimas. Entren a internet, en el inciso 1.4 es facilito, les dice qué datos se le pueden solicitar a una mujer víctima de violencia. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuántas personas conocen esa guía? Eso es oro en polvo, pero yo les aseguro que eso no se conoce. Entonces, la colaboración de plataformas, a mí me estresa que los datos, que los hechos de violencia, yo soy una que reporto, pero esos hechos de violencia permanecen ahí una semana, y la gente comienza y usted va a ver las reproducciones que tiene, eso es una cantidad exagerada. Entonces, yo creo que también las autoridades tienen que andar más allí. Yo lo que hago es delito, eso es un delito, le van a bajar esa información. Yo lo hago como para alertar a la página, pero como les digo, no son periodistas los que tienen estas páginas y no hay un control en esta parte. Y finalmente, el tema de los derechos digitales se tienen que llevar a las escuelas. Si nosotros no trabajamos con las escuelas, y esta es una crítica que yo tengo, tenemos que salir del ámbito urbano. Aquí la crítica número 1 que nos hacen las mujeres en las comunidades es que no las toman en cuenta. Todo se va a las urbes de las diferentes provincias. Olvidamos a las comunidades que tienen rezagos educativos de 20 y más años. Solo en Puerto Caimito, donde trabajo con un grupo de mujeres, hay un rezago de 30 años de retroceso educativo. Está aquí mismo Puerto Caimito. Entonces, si nosotros no comenzamos a dirigir los proyectos hacia esos sectores, aquí nos podemos quedar todos los 25N hablando las mismas cosas y vamos a tener las mismas personas y más afectadas. Gracias, Charo. Precisamente por la salida, ¿verdad? Y por el análisis igual que ustedes han hecho de que no tenemos que concentrar todo también en la capital o en las cabeceras. Desde Naciones Unidas estuvimos el sábado en la comunidad en Verá y Petí hablando de violencia digital y todas las jóvenes de esa comunidad tenían dispositivos y no sabían reconocer lo que ustedes han mencionado, cuáles eran esas formas de violencia digital. Era la primera vez que recibían una capacitación sobre estos temas. Y para cerrar en esta ronda, Jorge, ¿cómo ustedes, y retomando la conferencia, ¿verdad?, de Susana, cómo está abordando la violencia económica como forma de violencia de género el sistema penal panameño y qué desafíos persisten? Aquí, bueno, tengo especial empatía y hace un par de años he estudiado el alcance de una doctrina que vino sentando el sistema interamericano, el de la reparación integral del daño a víctimas de derechos humanos. Progresivamente, la doctrina de reparación integral también se ha ido trasladando al ámbito punitivo. Si bien es cierto, está al alcance de todo aquel que ha resultado ofendido por actividad delictiva, en el caso de mujeres obviamente también tiene un contexto especial por la perspectiva de género. Y mire usted, uno de los mayores problemas, nuevamente volvemos, el punto de partida es a veces el desconocimiento que existen estos postulados normativos.
todos sabemos que hay una doctrina de control de convencionalidad a partir de la cual todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana, con independencia que el Estado panameño sea parte, pero que están directamente relacionados con la interpretación de la Convención, resultan obligatorios para el Estado panameño. Eso es lo que incluye la doctrina de reparación integral. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo, valga la redundancia, nos hemos quedado exclusivamente con la visión tradicional de la compensación económica como sinónimo de restauración. Y sabemos que la restauración de por sí no es compensación, es una herramienta más. Al menos siguiendo esto, si nosotros aplicamos la teoría de reparación integral, implicaría no solamente la obligación integral del Estado, no únicamente enfocada al ofensor, por un lado, de hacer todo el esfuerzo en conjunto por, en aquellos casos que se pueda, reintegrar a la persona al estado que tenía o a la condición previa a la comisión del hecho delictivo. Y digo matizando porque habrá situaciones en las cuales eso sea prácticamente imposible. El tema de la rehabilitación o acompañamiento a las víctimas de delito a lo largo del tiempo que requiera ese procedimiento. Y mire usted, hay algo que hace un par de años cuando fui a Puerto Rico me llamó mucho la atención. El tema de medidas de protección a víctimas de violencia de género o basada en género. Aquí en Panamá tenemos la visión todavía limitada de que estas medidas de protección solamente quedan radicadas en el proceso penal mientras este está en fase de investigación. Se emite la sentencia condenatoria que es ejecutoriada y qué pasa con esa mujer en un país donde no hay cadena perpetua. Pues, por ejemplo, en Puerto Rico hay medidas de protección radicadas en la esfera civil, en los juzgados de familia que se pueden renovar progresivamente, es decir, una orden de alejamiento, una vigilancia policial especial, un acompañamiento por parte de los equipos de salud pública, mental, física, que se prorrogue también en el tiempo sin necesidad de estar radicado eso vinculado a un proceso penal, sería también algo extremadamente necesario e interesante. Y de ahí también nos vamos a necesariamente las garantías de no repetición de conducta. ¿Qué estamos haciendo para que la reparación del daño sea efectiva en cuanto a reducir el riesgo que esa víctima de violencia basada en género pueda superar esos elementos que la condujeron o la colocaron en esa situación de vulnerabilidad? Ahí tenemos también que trabajar de manera transversal, no solamente las instituciones de justicia, la sociedad civil, los organismos asistenciales del Estado, generando por un lado programas especiales de acompañamiento, educación para víctimas de actividad delictiva y también desde lo punitivo, porque no vamos a eludir nuestra responsabilidad. Hay algo que a veces se quiere evitar y voy a ser ya concreto en esto, hablar de que necesariamente, si bien es cierto, la restricción de derechos por vía de una pena es siempre residual y el último mecanismo, en el caso de la violencia basada en género, que nuestro sistema local lo considera como una de las formas más graves de violación de derechos humanos, comparable a la tortura y la desaparición forzada, es decir, no es cualquier comportamiento, es una de las formas más graves de violación de derechos humanos. La contundencia en el reproche y la ejemplaridad no solamente previene que se sigan cometiendo estas actividades, porque manda el mensaje a la comunidad de que no habrá impunidad y que habrá contundencia. Y en eso también hay que seguir trabajando. No nos enfocamos exclusivamente en una visión represiva, pero en aquellos casos donde ocurra todo caso de violencia tiene una lesividad considerable, el reproche proporcional es necesario
porque también la comunidad tiene que saber que quien cometa cualquier acto de violencia en perjuicio de las mujeres será castigado con la severidad y la proporcionalidad que implica ese acto. Y mire usted, aquí no quiero centrarme en yo fui defensor público y obviamente estuve al otro lado y fui juez también. Y obviamente, sí, por un lado uno tiene estas garantías jurídicas de el carácter residual de la pena, pero frente a actos de violencia contra las mujeres y todas estas formas las más atroces, el Estado también tiene que reaccionar con contundencia, porque también la pena tiene una función aleccionante y tiene un carácter de prevención al resto de la comunidad. Cuando el sistema es extremadamente permisivo, y aquí hago autocrítica, transmite a la comunidad un mensaje de que sale muy barato lesionar a una mujer y por tanto se repite, si le pegué, si la acosé, si estuve encima de ella, lo más que me van a aplicar es una suspensión del proceso sujeto a condiciones, me van a poner a pagar una multa o a barrer un piso. No. Y mire, yo se los digo también desde mi experiencia, como juez, muchas veces tuve condenas, me llegaban con 48 y 60 meses a trabajo comunitario y dijimos, no, porque no se va a satisfacer el fin de prevención especial de la pena. Y en algunos casos tiene que haber, si no en todos, contundencia en el reproche cuando se compruebe la falta. Vuelvo a decir, no soy inquisitivo, pero todo es parte integral. El derecho que tienen las víctimas de un delito es no a cualquier reparación, a una reparación integral, y más en el caso de mujeres. Gracias. Este rol del chacal del tiempo, pero esto no me gusta, porque de verdad que estamos aprendiendo muchísimo con todos nuestros panelistas, y de verdad que agradecemos que hayan dedicado este tiempo, pero sí una reflexión ahora de 1 minuto final para cerrar, y que ustedes puedan dejar un mensaje final en cuanto, sobre todo, a las y los estudiantes que nos acompañan hoy, y la gente joven que está prácticamente, como dijo Marina, todo el día usando la tecnología, ¿verdad? Bueno, yo creo que tengo 3 pensamientos bastante fuertes y le voy a sumar uno último. Prevención comunitaria. Tenemos que pensar en las comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, no es comunidades rurales. Las comunidades también están en el urbano. Inclusión digital. No podemos seguir dejando a gente afuera. Y hay algo que no me podía ir de aquí sin decirlo también, además de la inclusión de las juventudes y darles voz y darle acción. No podemos permitir que nos cierren el Ministerio de la Mujer y los centros CAI. No podemos permitirlo. Yo me voy en otra línea. No compartas, reporta el post, créele cuando te lo cuenten, lo virtual es real. Bueno, me alineo con 3 palabras: prevención, justicia y memoria. En lo que llevamos del año van 14 víctimas de femicidio en Panamá. Es justo, no sé si aquí se hizo algún espacio, pero no sé si en algún momento por lo menos 1 minuto de silencio para reconocerles que su sacrificio no es en vano y que las recordaremos siempre. Gracias, Jorge. Queremos resaltar, para cerrar, que la tecnología no constituye la causa de la violencia, pero sí puede funcionar como un medio que la habilita, potencia o extiende su alcance. La inteligencia artificial se desarrolla a partir de patrones que reflejan desigualdades históricas, lo que puede reproducir sesgos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y condicionan sus oportunidades, su visibilidad y la libertad de expresión. Agradecemos mucho a cada uno y cada una de nuestras panelistas y a ustedes, y seguimos con el programa. Muchas gracias.
Sí, sí. Muchísimas gracias, señora coordinadora. Igualmente a los panelistas por su participación esta mañana. Definitivamente ha sido enriquecedora y no solamente para llevarlo a la teoría, sino a la práctica. Y no solamente el día de hoy, sino todos los días. En estos momentos damos paso a palabras de clausura a cargo de su excelencia Ana Patricia Gracia, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá. Bueno, muy buenos días y Dayanara, tú harás el chacal del tiempo. ¿Dónde está Dayanara? Está acá. Bueno, muy buenos días y de verdad, antes de todo, me emocionó escuchar este panel. Llegué tarde, me disculpen porque tenía otro compromiso, no escuché a la conferencia de Susana, pero este panel me emocionó muchísimo y muy bien. Decir que, claro que lo que se está haciendo acá hoy es muy importante porque es un tejido de convicción colectiva, ¿no? Y tener estas alianzas para poder hacerlo y hacerlo en la Universidad de Panamá es muy significativo. Y estas convicciones son exactamente, bueno, lo que escuchamos, ¿no? De que las violencias cotidianas, las visibles y las invisibles, las físicas, las económicas, las digitales, pueden y deben ser desmontadas desde cada institución, de cada aula, de cada persona, de cada plataforma y de cada hogar. Y esa es la urgencia de poder desmontar también los silencios. Creo que este es un mensaje muy fuerte que escuchamos, que es desmontar los silencios, la impunidad, los estereotipos y las narrativas para minimizar los daños. Y bueno, el diagnóstico es claro, y hay muchos estudios, muchas cifras, mucha data que es esencial para el tema. También sabemos, y Marina lo destacó muy bien, cómo los agresores están utilizando las nuevas tecnologías, incluyendo cosas que uno ni sabía, ¿no? Los deepfakes, todos estos temas que se escuchan y que son increíblemente asustadoras, ¿no? Cuando se piensa en la dark web, todo esto es un mundo que lamentablemente existe, está acá y que nos interpela de verdad a este tipo de conversación. Y los datos también del estudio de Fundación Morgan y de FEC, que son alarmantes. Cuando 4 en 10 personas fueron víctimas de violencia digital, o sea, ya estamos hablando en términos relativos de mitad de la población, casi, ¿no? Entonces, son cifras muy poderosas. También escuchamos y que también es motivo de orgullo pensar que Panamá tiene un marco normativo, institucional y social que puede ser transformador. La ley 82, que es esa Biblia, se hablaron de otras también, la nueva política de igualdad y de oportunidades, las recientes recomendaciones del Comité de CEDAW, o sea, todo esto traza la hoja de ruta para no solo institucional, pero también relacional. Y por eso quería agradecer muy especialmente la fuerza de este diálogo entre academia, entre el sector de justicia, organizaciones tecnológicas, feministas, expertos en libertades, en expresión digital, la Embajada de Francia, gracias por su respaldo. Y naturalmente también, como no podría dejar de serlo, a nuestro grupo interagencial de género, que es compuesto por varias agencias y todas comprometidas con el tema y bajo el liderazgo técnico también de ONU Mujeres, del PNUD, de UNFPA, todas juntas siguiendo trabajando por este tema. Cierro muy rápidamente, Dayanara, con 3 mensajes solo clave que también la retiré un poco de la discusión. Primero, que la violencia digital ya es una de las formas más expansivas y peligrosas de violencia de género
y que requiere esos enfoques integrales. No lo voy a repetir, salió bien destacado, con mucha claridad, pero sí, esa respuesta debe ser inmediata, integral y especializada. Todos los panelistas lo hablaron, no quedemos solo en catarsis, es normal que lo tengamos que hacer, pero mucho más es importante actuar en prevención y no solo en reacción y con esa mirada integral. La segunda conclusión es que ninguna institución lo puede hacer frente a la magnitud de lo que esto significa sola. Y esa violencia se combate desde el Ministerio Público, desde las aulas, de las plataformas digitales, de las políticas públicas, las fiscalías especializadas, en fin, toda ese tejido al final que puede contribuir a luchar contra este fenómeno. Y por eso creo que también, una vez más, esta conversación ordenada, estructurada y que trae a todos los actores, las mujeres, los hombres, todos desde su capacidad es tan importante. Y por fin, que tejer el tema de igualdad es un acto cotidiano de prevención. No es un mensaje del día 25 de noviembre, no es un mensaje de los 16 días de activismo, es sí un llamado a la acción para que cada docente pueda reconocer un padrón, para que cada padre, madre, amigo, amiga pueda tener esa atención y hacer ese reconocimiento, para que cada institución asigne presupuesto, porque no se hace nada si no hay las condiciones y los medios, y cada empresa también con su rol pueda ajustar sus protocolos tecnológicos. Al final, para que cada persona no se calle y que traiga un hilo más a este tejido. Y termino agradeciendo profundamente también en nombre del Sistema de Naciones Unidas a todas y todos los que estuvieron acá hoy, están todos los días en este combate. Y que esta discusión no termine aquí, pero que siga con el trabajo que se viene tejiendo gracias a las organizaciones de mujeres y a todas hace muchas décadas. Muchas gracias a todos. Antes de clausurar, vamos a ponernos de pie y vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Damas y caballeros, antes de concluir, la Universidad de Panamá, a través de la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica, hará entrega de un reconocimiento especial a su excelencia Aude d'Amorim, embajadora de la República de Francia en Panamá, con motivo de expresar nuestro sincero agradecimiento por toda la cooperación
entre la Embajada de Francia y la Universidad de Panamá en motivos académicos y culturales y por supuesto por acompañarnos en esta mañana. Bienvenida sea siempre su excelencia a esta su casa, la Universidad de Panamá. Afuera. Déjeme despedir, pues. Así. Damas y caballeros, con las palabras de su excelencia Ana Patricia Gracia y este reconocimiento especial, damos por finalizado esta jornada académica y de gran importancia a nivel nacional e internacional en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Agradecemos la grata presencia de la señora embajadora de Francia en Panamá, así como también de las honorables representantes de las Naciones Unidas en Panamá, también de las autoridades universitarias, de nuestra prestigiosa Casa de Estudios Superiores y por su visita en esta mañana. Gracias por su asistencia, tengan todos un excelente día. Invito por favor a la señora embajadora, a los representantes